Bienvenidos a la casa. El Señor tiene cosas maravillosas, cosas grandes. Si nos ponemos a pensar de dónde el Señor nos sacó, todas las cosas que Dios hizo en nuestra vida y miramos nuestra vida ahora, cómo no estar agradecido, ¿no? Cómo no decirle gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, por los milagros que Dios está haciendo. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? A ver, ¿me va entendiendo? Usted sabe que estamos aquí no por una religión, sino que estamos aquí porque el Dios de los cielos está interesado en nosotros y vive en nuestro corazón. Y nos ha pasado de muerte a vida. Si durante mucho tiempo, por lo menos yo, practiqué una religión hasta que entendí que tenía que servir y vivir por el Cristo vivo y que Dios no es una religión. El Evangelio no es una religión. Cristo no es una religión. La palabra de Dios son buenas noticias para el hombre y es el plan de salvación para el hombre. En la palabra de Dios está el plan de salvación para toda la humanidad. Entonces, la importancia de que vengamos un domingo a escuchar no al pastor, sino la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder. Porque la palabra nos puede cambiar. La palabra nos puede restaurar. La palabra nos puede vivificar. Y en dos ocasiones, por lo menos pegaditas en el Evangelio, yo quiero que ahora las miremos, va a haber la sanidad o sanidades mediante la palabra de Jesús. En un caso, con el siervo del centurión, un centurión romano. El centurión era porque estaba a cargo de 100, por eso era el centurión. Tenía 100 hombres bajo su cargo. Viene a Jesús porque está su siervo enfermo. Jesús quiere ir con él para ir a su casa a verlo, pero él dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dice: les aseguro que en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Vete, porque así como creíste, te será hecho. Y dice la Biblia que al instante el siervo del centurión fue sano. Y ahí nomás de esa historia viene otra historia, que es la que yo quiero hablar hoy. Y quiero que me acompañe usted al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 11. Lucas, capítulo 7, verso 11. Busquen la palabra de Dios. Y quiero hablar hoy de las puertas que Dios abre. Las puertas que Dios abre. Hace unos 2 o 3 meses compartíamos aquí también la palabra de Dios. En el libro de Reyes, no sé cuántos se acuerdan, hablamos de Eliseo y cómo Eliseo estaba profetizando sobre el rey para que el rey abriera la ventana que daba al oriente y declarara victoria sobre sus enemigos. Y le dijo al rey: saeta de salvación en la mano de Jehová. ¿Cuántos se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Y cómo este rey recibió una palabra allí en su recámara, cuando él no tenía ningún tipo de salida, de que abriera su ventana que daba al oriente y que lanzara las flechas, y hablamos acerca de ese mensaje. Y en este caso, la palabra del Señor nos va a comentar de la sanidad del hijo de una viuda. ¿Sí? Vamos a leer la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, ¿lo encontró? Versículo 11. Dice: aconteció después de que sanó al centurión, inmediatamente después, que él iba a la ciudad que se llama Naín,
E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Entonces, para que usted se ponga en la situación y entendamos un poquito más acerca de esta palabra, usted imagínese que Jesús acababa de sanar al siervo de un centurión, venía de la región de Galilea, ¿sí?, haciendo milagros, con una gran multitud que lo acompañaba y con sus discípulos, alabando y glorificando a Dios por todas las cosas que ellos estaban viviendo, ¿sí?, por la palabra de Dios, por lo que Jesús estaba haciendo, por sus hechos. Venían contentos compartiendo la palabra, entusiasmados y con una gran expectativa. La expectativa tiene que ver con la esperanza. En la palabra de Dios muchas veces se traduce el original, la palabra por esperanza, cuando en realidad en nuestro idioma la mejor palabra para definir ciertos versículos sería expectativa. Por ejemplo, en 1 Corintios 13 es cuando dice que prevalecerán la fe, el amor y la esperanza. La mejor definición es la expectativa. Y la expectativa surge después de la fe. Cuando usted tiene fe, tiene expectativa. Diga conmigo, expectativa. De que Dios va a hacer algo. La expectativa tiene que ver justamente con la fe. Mucha gente confunde la fe con la creencia y la usa como sinónimo. Pero la creencia viene de nosotros, los hombres. Podemos creer en esto o en lo otro. Pero fe es un don sobrenatural de Dios, que Dios pone en nuestro corazón para ver las cosas como Él las ve. Tener expectativa es saber que Dios quiere hacer algo. ¿Cuántos me van entendiendo? Dígale al de al lado, Dios quiere hacer algo. Toque al de atrás, dígale al de adelante, dígale, Dios quiere hacer algo. Así que tené expectativa. La expectativa y el entusiasmo es contagioso. Se contagia. Si usted está entusiasmado, si usted tiene expectativa, se contagia eso. Muchas veces esto se usa en la economía. Cuando la gente piensa que las cosas van a andar mejor, tiene expectativa y consume. Cuando piensa que van a andar mal, está desanimada y no consume. Esto lo explican en lo secular, ¿no? Pero bueno, así como la expectativa y el entusiasmo es contagioso, también el desánimo es contagioso. La desesperanza y el desánimo se contagian. Mire, es tanto esto que Dios en su palabra, en Deuteronomio, el Señor manda, Deuteronomio 20, capítulo 3, versículos 3 y 4, estaban por pelear una gran batalla, Deuteronomio capítulo 20, versículos 3 y 4, después en casa lo lee, porque si no, no llego. Estaban por pelear grandes batallas y Dios dice, bueno, a los que están desanimados, yo les digo que se vuelvan a su casa. A los que tienen poco ánimo, dice el Señor, vuélvanse a su casa, porque mejor es no pelear que pelear pensando que vamos a perder. Así que el Señor le dice, bueno, mira, yo no quiero que esto se contagie, así que
el que quiera quedarse, que se quede. Y vamos a pelear en el nombre del Señor y vamos a vencer. Y el que no, sí, que no venga. Porque mejor es no pelear la batalla que pensar que la peleas y la vas a perder. Así que la expectativa y el desánimo son contagiosos. Así que usted no solamente se puede contagiar gripe, sino que se puede contagiar del desánimo. El virus de la desesperanza se contagia, pero se cura, quédese tranquilo, es curable. Entonces, por un lado venía el Señor con sus discípulos, con una expectativa enorme, con los milagros que Él estaba haciendo, y del otro lado venía una caravana para enterrar a un muerto. Así que venía el servicio fúnebre, llorando, una viuda y su hijo, su único hijo. Y yo quiero, antes de ir a la palabra, ponerle en situación acerca de qué sucedía en el tiempo bíblico con las mujeres que eran viudas. Las mujeres viudas en el tiempo bíblico, primero que las mujeres no tenían sustento porque no trabajaban ellas mismas, sino que dependían de sus maridos para la manutención. Era el esposo el que tenía que llevar adelante el sustento para el hogar. Entonces, cuando el marido no estaba, las viudas debían esperar que el hermano del difunto, ¿sí?, lo que hoy sería su cuñado, ¿no? Menos mal que cambiaron los tiempos, ¿no? Si me tengo que casar con mi cuñado. Bueno, en aquel tiempo el hermano tomaba a la viuda y era él el que la sostenía. Si no sucedía así porque el hermano no quería tomar a la viuda, las viudas eran personas extremadamente pobres y que dependían de la caridad. Entonces la Biblia nos cuenta que esta persona había perdido a su marido, que era el sustento de su casa, era el proveedor del alimento, era la seguridad para su vida, sino que la vida también le hizo perder a su único hijo. ¿Me va siguiendo? Usted recuerde, por ejemplo, en el tiempo de Eliseo, después anote el texto, en casa lo busca, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Luego en casa lo busca. Allí cuenta la historia de una viuda que su esposo había servido a los profetas de aquel tiempo y había muerto. Y no solamente que el esposo no le había dejado ningún sustento, ningún ahorro, ninguna heredad, sino que aparte le había dejado deudas. Así que murió su esposo y no solamente que no tenía sustento, sino que estaba endeudada. Y viene a reclamarle al profeta Elías y el profeta Elías le dice, anda a tu casa, yo te voy a dar una palabra. Llená vasijas con aceite y vende el aceite y vas a tener para pagar las deudas y para sustentarte. Recibe esta palabra la viuda, hace como le dijo Eliseo, y Dios hace un milagro y la viuda puede pagar sus deudas, pero si no, los hijos de la viuda tenían que ir como esclavos hasta que la deuda se pagara. ¿Me va siguiendo? Entonces, para que usted entienda, esta viuda había perdido a su marido, que era su sustento, y también a su hijo. Y los hijos en la Biblia son descendencia, por supuesto como ahora, pero tienen que ver, los hijos, los varones, eran la heredad, era el traspaso de la bendición a la generación que venía. El nacimiento de los hijos era celebrado, el nacimiento de los varones era celebrado porque quería decir que Dios estaba en esa familia y que iba a bendecir la familia. Así que esta mujer de repente se encuentra sin el sustento de su casa y aparte con la muerte de su único hijo. Y comienza para esta mujer una gran crisis en su vida. Y bueno, a veces la vida es así.
nos pone en problemas, nos pone en circunstancias, nos pone en aprietos. Pero yo quiero decirle en esta noche que Dios abre puertas, que Dios abre caminos, que para cuando los médicos no hay solución, Dios abre una puerta. Para cuando los hijos se ponen rebeldes, Dios abre una puerta. Para cuando el matrimonio parece que se destruye, Dios abre una puerta. Para cuando parece que vamos a perderlo todo, Dios abre una puerta. Así que yo vine a decirte en esta noche que Dios abre una puerta. Y usted imagínese, ahora vamos a ir a ver a esta palabra, pero usted imagínese que se encontraron la corriente de la expectativa y la esperanza con la corriente del desánimo, con la corriente de voy a enterrar mi sueño, mi descendencia, mi heredad. En la antigüedad, en la Biblia, las ciudades tenían murallas y tenían puertas. ¿Cuántos saben esto? A la puerta de la ciudad se definían juicios. A la puerta de la ciudad se compraba o se vendía y se daba testimonio. En la puerta de la ciudad se juzgaba. En la puerta de la ciudad se proclamaba o se anunciaba una palabra, porque en la puerta de la ciudad era el punto más importante de la ciudad. ¿Me va entendiendo? Dígame. De repente, esta mujer tenía que ir a enterrar a su único hijo y dice la Biblia que tenía que sacarlo de la ciudad, saliendo de la ciudad, porque generalmente los cementerios donde se enterraban a los muertos, donde había muerte y desesperanza, estaba fuera de la ciudad. Usted se va a acordar, si no después lo busca porque ahora no tengo tiempo, pero fuera de la puerta estaban los desahuciados, los que no tenían esperanza. Los enfermos, los que eran leprosos, los que nadie quería, estaban fuera de la ciudad, fuera de la puerta. Entonces, si usted se acuerda de la palabra cuando Giesi, el siervo de Eliseo, los que han leído la historia, de repente Giesi y sus amigos leprosos están fuera de la ciudad y se encuentran y dicen, mejor es que pasemos a los sirios, no sea cosa que no podamos vivir porque tenemos hambre. Había un gran sitio, había un gran hambre. Y Giesi y estas personas que estaban leprosas y enfermas estaban fuera y esperaban que alguien le diera de comer porque vivían de la caridad. Fuera de la puerta estaban las personas que estaban desahuciadas, sin esperanza. Allí el sistema o la ciudad los ponía. Y yo quiero decirte en esta noche que muchas veces el mundo, el sistema, la ciudad, los que te conocen humanamente, te sacan fuera. Te echan fuera. A esta mujer se le murió el hijo y la estaban acompañando para enterrar lo que más amaba, sus deseos, sus sueños, sus anhelos, iban todos allí. Y de repente mi hermano se encuentra con Jesús. De repente esta mujer que iba adelante, porque en los rituales judíos las mujeres iban adelante de los féretros, llorando por supuesto. Usted recuerda el caso de Lázaro y María, que habían enterrado al hermano, pero salieron juntos a recibirle, porque era costumbre que las mujeres